Muy bien, continuamos entonces. Bienvenidos a quienes se hayan sumado a este encuentro, a este seminario antimafia. Y ahora vamos a dar paso al segundo panel. En esta jornada hablaremos sobre el sistema penitenciario antimafia, testigos y colaboradores de justicia, a cargo del Procurador Suplente Nacional Antimafia y Antiterrorismo, doctor Cesare Sirignano. La señorita moderadora es Gaia Marchiori, a quien también le doy la bienvenida y le escuchamos. Muchas gracias. El doctor Sirignano es fiscal nacional antimafia y antiterrorismo. Se empeñó como fiscal adjunto desde 1995 hasta 1999 en la Fiscalía de Distrito de Santa María Capua Vetere y desde 1999 hasta 2015 en la Fiscalía de Nápoles. Durante su estadía en la Dirección Distritual Antimafia en Nápoles, ha adquirido vasta experiencia en la realización de complejas investigaciones en el campo del crimen organizado, con especial referencia a las organizaciones criminales que operan en la provincia de Caserta y en el área de Nápoles. Muchas gracias. Hola, buongiorno a tutti. Buen día a todos. Voy a pasar por alto los agradecimientos que iba a presentar porque Iglesias no está, pero al staff de Iglesias y a la embajada quiero agradecer tanto sea para la organización de esta importante. Acá llega Iglesias, entonces está, no es que no está, está. Entonces agradecer ya sea por la organización de este importante seminario como por la hospitalidad y la recepción que nos han brindado y que nos permitió sentirnos en casa. Y esto seguramente representa un aspecto positivo también para realizar los trabajos de este seminario. Los temas que se me asignaron son ambos extraordinariamente importantes. Se trata de dos pilares de la legislación antimafia. El 41 bis del régimen diferenciado, o sea, normas del ordenamiento penitencial. Y después el sistema de los colaboradores de justicia, de los testigos de justicia, que están relacionadas entre sí estas dos figuras, estos dos institutos. Y después les voy a decir por qué. Y les voy a anticipar el porqué de esta relación. Porque de un lado se trata del rigor extremo, de la severidad extrema que se asegura, se garantiza a los detenidos que fueron condenados o incluso solamente se encuentran en prisión como medida preventiva por graves delitos que están enumerados como delitos de mafia y de terrorismo, pero también delitos que no remiten directamente a las organizaciones criminales, pero están previstos por el artículo 4 bis del ordenamiento penitencial. Y por otro lado está una especie de premio, un reconocimiento en términos de la pena y también del tratamiento que se le brinda desde el punto de vista penitenciario a quienes abandonan el hábito mafioso y empiezan a colaborar con la justicia. Y esto permite abrir algunos senderos, algunos caminos dentro de las organizaciones criminales que, como ustedes saben, estas organizaciones impermeables están cerradas y viven con sus propias reglas basadas en códigos de comportamiento y ritos de afiliación, de membresía, que no son reglas que valen por poco tiempo, sino que son reglas de mucho tiempo. Si hay una jurisprudencia constante en nuestro país, en base a la cual se afirma un principio de derecho que la asociación mafiosa o el asociado, el miembro de esta organización mafiosa, es siempre miembro de la asociación hasta que no se disuelve la organización o hasta que el miembro renuncia a la participación, pero lo tiene que hacer a través de hechos concretos, de hechos tangibles, que sean sintomáticos de su alejamiento definitivo de la organización criminal y no puede basarse en algún indicio o en algún reemplazo de esta persona
por otra en la función directiva o por la edad avanzada de esta persona, y mucho menos por el traslado de un lugar a otro que está alejado del lugar donde está radicada la organización mafiosa a la que pertenece. Este principio de derecho rige ambos institutos, tanto el 41 bis como el sistema de colaboradores y testigos de la justicia. Representan, en otras palabras, las dos caras de la misma moneda. Ambas regulaciones se fueron alcanzando a lo largo del tiempo en nuestro país. Es inútil repetir acá que se trata de normas que surgieron en los periodos de emergencia, donde el Estado estaba arrinconado contra la pared y tuvo que reaccionar de manera convencida y vehemente frente a agresiones dramáticas para el país que fueron ya presentadas en las exposiciones precedentes, y no las voy a repetir. Los mismos ritos de afiliación, ritos de pertenencia, y no me refiero solamente a los mafiosos, sino también a los de la camorra y de la 'ndrangheta, nos permiten comprender que este vínculo de membresía no está destinado a durar poco. Ustedes piensen que en los últimos años nosotros en Italia nos estamos preocupando también frente a otro fenómeno que está agrandándose como manchas de aceite, que son las mafias extranjeras. Las mafias extranjeras en algunos casos tienen las mismas características que la mafia autóctona, la mafia siciliana, la 'ndrangheta o la camorra. Me refiero, por ejemplo, a la mafia de Nigeria, que ya tuvo condenas en nuestro país por el 416 bis. Los ritos de membresía, de pertenencia en estas mafias extranjeras, en especial la de Nigeria, consiste en que se le pega al sujeto hasta dejarlo ensangrentado. Y solamente si supera esta golpiza, donde prácticamente lo matan, si supera esto, puede formar parte de esta asociación. Si a uno le parece que esto, después de superar esto, uno está por poco tiempo en esa asociación, realmente tiene que pensar qué es lo que tiene que hacer y superar para participar de la asociación. ¿Por qué les digo que este principio gobierna después todo, rige todo? Por el 41 bis parte justamente de este presupuesto. O sea, que el mafioso es mafioso siempre. No obstante, el 41 bis, que seguramente es una privación adicional de la libertad personal del sujeto detenido, no se aplica a todos los detenidos. No se aplica a todos los que fueron condenados o que fueron llevados a la cárcel por delitos de mafia o de terrorismo, o los que aparecen enumerados en el 4 bis del ordenamiento penitenciario. Se necesita algo más para poder encontrarse dentro de los términos del 41 bis. Esto es que el sujeto, por su personalidad, por su historia criminal, por el rol que desempeñaba en la organización criminal, tiene una capacidad particular de conservar los contactos con el afuera de la cárcel y por lo tanto puede continuar dirigiendo y mandando directivas estratégicas y recibiendo del exterior de la cárcel información sobre lo que sucede. O sea que de alguna manera sigue participando en las decisiones de la organización. Las personas que tienen esta condición, y obviamente depende mucho de la historia criminal y sobre todo de la función que desempeñaban en la estructura criminal a la que pertenecían, estas personas tienen que ser tratadas de manera distinta de cómo se trata el resto de los detenidos. ¿Por qué motivo distinto? Porque el Estado tiene que satisfacer un requerimiento, una exigencia primaria que
ocupa el mismo nivel que la libertad personal, o sea, la exigencia de proteger el orden y la seguridad públicos. Pero no estamos en presencia de una limitación que alcanza a todos de manera igual, sino que estamos frente a una limitación muy estricta incluso de los espacios de movimiento y de libertad del detenido, que responde precisamente a la necesidad de interrumpir su vínculo con la organización criminal. Claramente, a una figura como esta del 41 bis, nosotros llegamos a través de años de evaluar de qué manera el mundo de la cárcel puede ser un lugar seguro para el Estado. Si el ámbito carcelario es realmente un lugar en el cual el vínculo con el exterior se hace difícil o imposible, entonces una norma de este tipo ya termina por hacer fracasar la estructura de la cárcel, porque una vez que se establece que no se puede evitar la relación entre el detenido y el mundo exterior, porque es necesario privar a la persona de todos los espacios de vida dentro de la estructura de la cárcel y impedir cualquier contacto con el exterior, quiere decir entonces que la estructura no está en condiciones de garantizar que no se filtren noticias entre la cárcel y el exterior. Pero esta afirmación, yo diría que es bastante simplista, porque les voy a traer algunos ejemplos de mi experiencia. Cuando yo trabajaba en la Fiscalía Antimafia de Nápoles, teníamos muchos individuos que estaban en el régimen diferencial del 41 bis y descubrimos que incluso sometidos a esas limitaciones, los detenidos, incluso bajo este régimen, lograban enviar órdenes. Yo recuerdo que había un detenido, que era uno de los dos jefes de Casalesi, que había establecido y acordado con la esposa algunos gestos convencionales que le permitían enviar un mensaje a una determinada persona que formaba parte de él. Cuando se hablaba de Francesco Schiavone, él se tocaba el mentón para referirse a la barba de Francesco Schiavone. Entonces sabía la esposa que el mensaje estaba destinado a Francesco Schiavone. En cambio, cuando hablaba doblando la cabeza, hablaba de Zacarías, porque se lo llamaba cabeza torcida. En cambio, cuando hacía así sobre el hombro, se refería a Cirillo, a Francesco, que era una persona que tenía un cargo dentro del clan. Durante el arresto de Bisognetti, porque hablaba al sargento, se lo llamaba así, hacía señal al grado que tenía sobre los hombros. En el periodo más duro de estos desastres, el sujeto encontró este sujeto con 3 pequeños mensajitos que tenía en la boca, donde mandaban mensajes de extorsión, incluso mientras estaba sujeto al 41 bis. Lo hizo en el momento en que se tenía que reunir con su abogado, que también el abogado fue después condenado a 15 años por concurso externo en asociación mafiosa. Esto pasó después. Descubrimos, además, para ver por qué motivo tuvo que buscarse esta solución, que durante los procesos de la mafia en Santa María di Capua Vetere, los que estaban detenidos con el 41 bis utilizaban las videoconferencias con sus abogados, no para organizar la estrategia defensiva o identificar alguna imperfección en las declaraciones de los colaboradores que podían contestarse, sino que para establecer estrategias de la camorra que tendrían que ser aplicadas a través del defensor que las llevaba al exterior al hablar con otros miembros del clan. Entonces,
Cuando hablamos del sistema penitenciario, nosotros tenemos que saber que estamos tratando de esto, y cuando hablamos de sujetos peligrosos, tenemos que saber que estamos hablando no de la totalidad de los detenidos, sino de una parte importante en nuestro país, pero una parte de sujetos que tienen esta capacidad, tienen esta condición, y tienen que tenerla porque la organización se los requiere, y es la organización que necesita sus indicaciones aún cuando está en la cárcel. Y esta relación entre el mundo de la cárcel y el mundo exterior representa todavía hoy una fuente válida de supervivencia de las organizaciones criminales. Y por eso nosotros tenemos que recurrir a este artículo cada vez que el sujeto presenta estas características. Son características que tienen que apoyarse seguramente en una referencia cierta, por lo menos sobre la capacidad y la potencialidad que tiene el sujeto de mantener un vínculo con el exterior, sobre todo en la fase en que se empieza a aplicar el decreto 41 bis. Es necesario demostrar que el sujeto tiene efectivamente un vínculo con el exterior y está en condiciones de conservarlo. ¿Quién puede pensar que el jefe del clan de Casalesi o Riina no tuviera esta capacidad? Entonces, la aplicación del 41 bis en estos sujetos obviamente es automática, porque son la cúpula del clan. La detención, igual que la condena por el 406 bis, tiene que basarse seguramente sobre el plan jurídico y fáctico en su relación con los otros sujetos de la organización criminal. En cambio, cuando se prorroga el 41 bis, o sea, después de los primeros 4 años de aplicación, con el primer decreto, las prórrogas se hacen de 2 años en 2 años, automáticamente. En ese momento uno se conforma con el comportamiento del sujeto, con la actitud, porque evidentemente en cuanto más tiempo está el sujeto en el régimen del 41 bis, si el régimen este funciona, y no siempre funciona, el vínculo con la criminalidad organizada del exterior tendría que empezar a desvanecerse. Pero en realidad lo que se pide es que el sujeto todavía conserve la condición, esa aptitud para mantener la conexión en relación con lo que sucede en el exterior. Si el clan Casalesi o la mafia a la que pertenece el sujeto que está encarcelado bajo el régimen 41 bis todavía está activa y actúa igual que antes, evidentemente el sujeto todavía tiene la condición para mantener una conexión. De hecho, entre los indicadores que después transmiten las oficinas judiciales a quien debe hacer el decreto, que es el Ministerio de Justicia, de aplicación de este régimen 41 bis, también incluye la operatividad, el funcionamiento efectivo del grupo al que pertenece el sujeto, además de otros indicadores que, por ejemplo, son el tenor de vida de los familiares, investigaciones que confirman el liderazgo del grupo, no solo que está activo el grupo, sino el liderazgo del grupo al que pertenece el sujeto que formaba parte de su cúpula. En una cárcel ordinaria para estos sujetos no se podría interrumpir las relaciones. Ni siquiera el 41 bis logra garantizar que se interrumpan definitivamente el vínculo, así que en el sistema ordinario mucho menos. Y esta exigencia de proteger el orden y la seguridad pública en nuestro ordenamiento tiene el mismo nivel que la libertad personal. Tengan en cuenta, les voy a dar algunos detalles rápidamente sobre el procedimiento. El ministro, a través del Departamento de la Administración Penitencial, obtiene información a través de información que le junta la información policial de los diferentes lugares que están actuando en el territorio.
La Fiscalía de Distrito pide que se aplique el 41 bis, la Fiscalía Nacional emite una opinión que es más amplio que el local de la Fiscalía de Distrito. Y el ministro dicta el decreto. El sujeto, entonces, entra en un circuito penitenciario diferente, donde está previsto un coloquio mensual en una celda individual. Se le controla la correspondencia, llamadas telefónicas con los familiares. O sea, hay una severidad en el tratamiento penitenciario. O sea, se privan, se controlan los espacios. Puede socializar con otros detenidos, pero acá también se establece un máximo de personas, 3 o 4 sujetos solamente para socializar, que no deben pertenecer a otras organizaciones. O sea, hay un rigor, hay una severidad en el tratamiento penitenciario que para que se cumpla con la exigencia del artículo. Contra el decreto de aplicación se puede hacer un recurso ante el Tribunal de Control de Roma, para evitar que haya distintas decisiones a nivel individual y también para que la oficina responda a las numerosas y cíclicas demandas en contra de la medida de aplicación o prórroga del régimen especial. Este es el procedimiento. Después, contra la decisión del Tribunal de Roma, también se puede ir a la casación por motivos de inconstitucionalidad. Es importante el instituto, porque el vínculo entre la cárcel, el sujeto detenido que tiene funciones directivas en el clan, y no solo porque las hipótesis para la aplicación del régimen no necesariamente indican que el sujeto tenga que ocupar un cargo de directivo en la asociación. Incluso aquellos sujetos que eran de confianza de los directivos pueden ser sometidos al 41 bis, porque a través de su vínculo con el exterior podría desempeñar la función que tenía cuando estaba libre. O la persona que tiene secretos de la organización, que conoce secretos de la organización criminal, que podrían ser graves si se conocieran, graves para la organización criminal si estos secretos se conocieran. Por ejemplo, saber quién fue el que cometió una cantidad de homicidios. O sea, se trata de sujetos en los que la organización tiene que tener confianza para que cometa, por ejemplo, esos asesinatos. El otro presupuesto es justamente que tenga esta capacidad de mantener los vínculos con el exterior y entonces llevar consigo, representar una cierta peligrosidad social muy alta, que no es la misma carácter peligroso social que se requiere para la aplicación de medidas de prevención de las que le va a hablar el colega del prete. Esta es una peligrosidad adicional calificada. Es inútil decirles, tengo poco tiempo, pero voy a tratar de decir todo. Obviamente, a lo largo del tiempo, estos institutos se convirtieron en un infierno porque hay un comportamiento positivo en general por parte de la jurisprudencia de la Casación, y también de la Constitucional y también de la Corte Europea de Derechos Humanos. Las últimas dos no emitieron un juicio definitivo sobre la compatibilidad del instituto con la Convención de Derechos Humanos, y la Corte Constitucional tampoco se expidió en manera clara y neta respecto de la legitimidad constitucional, pero determinó algunos principios donde se tiene que inspirar la aplicación del 41 bis y que hasta este momento por lo menos nos permitió salvar el instituto de las numerosas agresiones y cíclicas agresiones que son impulsadas por quienes de buena o de mala fe mayormente quieren que este instituto de alguna manera pierda su capacidad y entre en la normalidad del tratamiento penitenciario.
Entonces, entre las excepciones de constitucionalidad, de ilegitimidad constitucional que se presentaron, se encuentra la de la autoridad que dicta la medida, o sea, una autoridad administrativa, que es el ministro de Justicia. En nuestro ordenamiento, en nuestra Constitución, la libertad personal solamente puede ser privada por una disposición de la autoridad judicial fundamentado. ¿Por qué en este caso, si se trata de una medida de prevención personal, o sea que se basa sobre la peligrosidad del individuo, al igual que en las otras medidas de prevención, no está judicializado este recorrido? ¿Por qué no es la autoridad judicial la que adopta esta disposición, sino el ministro de Justicia? Estos son los reclamos más frecuentes de inconstitucionalidad que se presentaron, conjuntamente con el de la protección judicial, porque el recurso por casación es una protección que tiene que ver solo la fase posterior, pero no se puede controlar que la disposición sea adecuada. Sobre todo en el primer punto, en el de la inconstitucionalidad, por la autoridad que dicta la medida, la casación se basó en este punto y dijo que no era una medida de prevención personal. El presupuesto, como les dije, sí es la peligrosidad social, pero no es una medida indefinida o que no tiene finalidad. No tiene fin la del 41 bis. No se aplica a todos los sujetos peligrosos. Se aplica solo a aquellos que presentan condiciones especiales y que podrían mantener vínculos con el exterior. O sea que en muchas sentencias la Corte de Casación, incluso sin pronunciarse sobre la parte principal de las objeciones, o sea, por qué no es una medida de prevención, pero fijando este principio de que no todos son sometidos al 41 bis, o sea, no es posible asimilar ambos institutos, medida de prevención personal y 41 bis. De esta manera, de alguna manera, salva y responde a la parte donde se reclama que sea la autoridad judicial la que haga la medida, la que dicta la medida, y no como lo hace efectivamente el poder administrativo. Pero después también se afirmaron otros principios, salvando precisamente el 41 bis sobre la exigencia de la tutela, del orden y de la seguridad. Afirman que no es posible, al aplicarse el régimen especial, adoptar disposiciones que no tengan esa finalidad o que no sean aptos para cumplir esa finalidad. O sea, hay disposiciones como, por ejemplo, algunos allanamientos, palpan a la persona, etcétera. O sea, lo que está en el perfil de las prescripciones que adopta el TAP en aplicación del régimen del 41 bis, es legítimo este régimen diferencial siempre que exista una proporción entre la medida y el objetivo que se persigue con esa disposición. Cada vez que esta proporción, que esta adecuación, que este carácter de adecuación justamente no exista, entonces hay que considerar que ya no es una modalidad de tratamiento de la persona detenida, sino una sanción que se agrega a la pena y se aplica entonces un aumento de la pena que no está autorizado, porque entonces sí que tendría que ser la autoridad judicial la que aumentara la aplicación de esta pena o de esta disposición. O sea, este principio de la proporción es un principio que fue establecido también por la Corte Europea de los Derechos del Hombre. En otras palabras, es suficiente para que este régimen se salve y tenga compatibilidad con la Convención Europea, en especial el artículo 3 de la Convención, que contempla que nadie puede ser torturado o sometido a tratamientos inhumanos y degradantes,
o también la constitucionalidad del 41 bis, solo es en el presupuesto en que el instrumento, en primer lugar, esté destinado específicamente a satisfacer ese requerimiento. Todo aquello que no tiene como destino satisfacer ese requerimiento no puede ser compatible con la Constitución y con la Convención. No solo esto, sino que además aquellos actos que no son adecuados para satisfacer esta exigencia. Este es el panorama. Y el último aspecto para tratar, que quizás sea la parte más importante, es que junto al 41 bis hay otras dos normas del ordenamiento penitenciario que cierran el sistema y que representan un instrumento de lucha extraordinaria contra la criminalidad mafiosa, terrorista y organizada en general. Y son el 4 bis y los otros artículos. O sea, el 4 bis contempla que solo quien colabora con la justicia puede tener beneficios penitenciarios que no serían posibles para los sujetos que están indicados como responsables de algunos delitos que están previstos en el 4 bis. Hay muchos delitos de mafia o de terrorismo, incluso el secuestro con finalidad de extorsión, la asociación para tráfico de estupefacientes, falsificación, trata de humanos, etcétera. Todos estos delitos están en una lista. Todos los que cometieron estos delitos no pueden gozar de beneficios penitenciarios. Al menos los que se refieren específicamente al crimen organizado. El 58 tercero, en cambio, contempla que incluso estos sujetos para los cuales hay un impedimento normativo para el otorgamiento de premios, de detención domiciliaria, de libertad condicional, etcétera, incluso estos sujetos pueden gozar de beneficios penitenciarios si colaboran con la justicia y no surgen vínculos de ellos con la crimen organizado, mientras que para aquellos sujetos detenidos por delitos que están comprendidos en el 4 bis, pero que no remiten directamente al crimen organizado, los beneficios penitenciarios se les puede otorgar siempre que exista prueba de que todavía no tienen un vínculo de esos sujetos con el crimen organizado externo al mundo carcelario. Evidentemente, como lo dije antes, estos dos momentos, la premialidad y el rigor, terminan por ser puestos juntos después, porque todos esos sujetos o individuos que el artículo 4 bis les excluye la posibilidad de obtener beneficios, se encuentran después la única salida es la de colaborar con la justicia. Es claro que la evaluación a partir de la cual, según la cual se mueve nuestro país, no es justamente la de empujar a colaborar con la tortura. Por muchos regímenes esto se asocia con la tortura o con un tratamiento humano degradante. No es tal, es una medida carcelaria indispensable. Se basa, en cambio, en un régimen duro, rígido, sobre la evaluación de que la mafia es siempre mafia, el mafioso siempre es mafioso, y que es necesario intervenir y reaccionar contra estos sujetos peligrosos con soluciones extremas que permitan, en cierto modo, liberarnos o al menos organizar, frenar para el fenómeno mafioso, interrumpiendo la relación entre el detenido y el mundo exterior. Ciertamente no para liberarnos del fenómeno mafioso, pero sí eliminando al menos una posibilidad de continuación de las actividades criminales que vea como eterno justamente el sujeto que está encarcelado. Paso muy rápidamente a la legislación sobre los colaboradores y los testigos de la justicia. También aquí hay una larga gestación, modificaciones a lo largo del tiempo de las disposiciones que conciernen los colaboradores de la justicia, incluso
En febrero del 2018, por primera vez, se dio el reconocimiento, se reconoció la figura autónoma del testigo de justicia con respecto al colaborador de la justicia que antes eran disciplinados con la misma normativa. En este panorama legislativo y de forma muy sintética, ¿quiénes son los actores, los agentes? La Procura de Distrito Antimafia, porque para la colaboración de justicia está disciplinada por distintas leyes del 91, del 2005, 2009, etcétera. Tienen que ser claramente sujetos que tienen conocimientos sobre delitos de criminalidad mafiosa y terrorista. Entonces, la Fiscalía de Distrito Antimafia, la Fiscalía Nacional Antimafia y la Comisión Central del artículo 10 de la Ley 91. La Comisión Central está compuesta por 2 magistrados que no hacen actividades de investigación, que tienen que conocer las dinámicas criminales del territorio nacional, por un secretario de Estado, el Ministerio del Interior, y 5 funcionarios de las distintas fuerzas de policía. Desde el 2018 incluso también por el abogado del Estado, que es una figura nueva que fue incluida por un vicepresidente, un prefecto de la República, que fue incluido en cierto modo para colmar el vacío que se verificaba en ese momento y que por la no funcionalidad de la comisión en el caso en que cayera el gobierno y las demoras que después se dan cuando viene nombrado el nuevo subsecretario con asesor o subadjunto. O sea que viene garantizado a través del vicepresidente, esta continuidad es garantizada por el vicepresidente, que justamente está nombrado por el prefecto. Les hablo de la comisión de la que yo hago parte y otro colega hace parte de la comisión central, que decide justamente sobre los programas de protección que tienen que asegurarle a los testigos y colaboradores de la justicia todo lo que es la vida futura, incluso la inserción social y laboral, tanto de uno como el otro, o sea, las medidas de sostén económico, todas las medidas de protección que tienen que ser garantizadas a ese sujeto que justamente declara o como colaborador o como testigo de la justicia. Te decía que, si queremos llamarlo como procedimiento para la aplicación después del plano provisorio de protección y después del programa especial de protección, el agente principal es la Fiscalía de Distrito. Es el órgano que propone el plan y es entonces el Procurador de la República del Distrito. ¿Cuáles son los presupuestos sobre los cuales los cuales se puede pedir un plan provisorio? Tienen que ser ante todo dadas declaraciones en un procedimiento penal que sean confiables de parte de quien las presenta. O sea, hay todo un discurso aquí sobre cómo evaluar esta confiabilidad. Tienen que ser nuevas, o sea, tienen que, en cierto modo, permitir a las actividades judiciales hacer saltos de calidad, no necesariamente grandes reconstrucciones fenomenológicas, pero sí saltos de cualidad en las investigaciones que se están desarrollando, o al menos ser capaces de poder iniciar investigaciones que hasta ahora no habían sido iniciadas. Y después el requisito de la totalidad, o sea, es necesario que el sujeto que está dentro de una organización criminal con un rol bien definido, porque casi siempre, no siempre, pero casi, los colaboradores son detenidos, que eligen después de colaborar con la justicia, son sujetos que son conocidos por la autoridad judicial en sus manifestaciones criminales, entonces tiene que ser completa en el sentido de que el colaborador de la justicia no tiene que poder elegir qué declarar y qué no declarar. O sea, tiene que ofrecer un cuadro completo, sobre todo importante, de lo que él sabe a las autoridades judiciales para la aplicación del plan provisorio de protección. Está también el otro requisito del peligro concreto que recae sobre los sujetos o el sujeto y los que están cerca de él,
justamente por efecto de las declaraciones que él ha realizado. No hay pocos casos. El último recientemente fue en la región de Marque. Se mataron a familiares de colaboradores que fue porque estaban justamente vinculados por la parentela con aquel que había hecho declaraciones. En el clan de Casalesia hubo incluso artistas en este ámbito, porque durante el periodo de la masacre de Sétola, incluso la hermana de la esposa de Doñetti, Francesco, el jefe del clan de Casalesia, se salvó por poco, por un pelo, porque se había organizado un atentado con un auto, con una lámpara, con la lámpara de la patrulla de una policía, y se asesinaron otros parientes, el tío del jefe del clan y otro pariente de otro colaborador en Casal di Príncipe en las primeras horas de la mañana, con el auto blindado de los militares a 200 metros de distancia del lugar en el cual se realizó el homicidio. O sea, la Fiscalía de Distrito que pide que se adopte el plan provisorio de protección, identificando las líneas de investigación que son posibles a través de la declaración del colaborador, o bien ya los resultados en términos de respuestas que se adquirieron gracias a la colaboración de este colaborador. Pero se hace entonces una conclusión que garantiza la confiabilidad y se realiza el plan. Si en ese momento el sujeto declara que quiere colaborar con la justicia y la autoridad judicial, entonces empieza un periodo de aislamiento total de 180 días, dentro de los cuales, en una estructura carcelaria destinada a recibir a los colaboradores de la justicia, es un periodo de 180 días, dentro del cual tiene que ser realizado las actas de la colaboración, que justamente es la suma de todas las informaciones que el colaborador ha dado y que permitirán realizar nuevas investigaciones para reforzar hipótesis acusatorias que ya existían durante justamente el estudio de lucha contra la criminalidad, del crimen organizado. En este periodo de 180 días, siempre la Fiscalía de Distrito, sola o de acuerdo con otros despachos, si esas declaraciones sobre todo se refieren a otras criminalidades y a otros territorios, decide el procurador de distrito si adopta el sistema especial de protección. El programa especial de protección cierra esta fase, esta etapa. El colaborador es considerado entonces como alguien que merece ese estatus, esa categoría, y por lo tanto se dan una serie de beneficios económicos que después se van a traducir con el tiempo en beneficios penitenciarios, y a partir de ahí el sujeto, con el tiempo y las declaraciones que va a hacer en los juicios y que van a ayudar para la condena, se convierte en un colaborador confiable para fundamentar otras instancias de condena y así iniciar otros procedimientos. Esta parte ve después asociada a la otra parte de la Fiscalía Nacional. Frente a la Fiscalía de Distrito, que pide que se adopte el programa provisorio, y después pide, después de 180 días o un tiempo después, la adopción del programa especial de adopción, entonces expresa un parecer que es autónomo con respecto al de la Fiscalía de Distrito, es más distante. Por eso fue prevista la figura de la Fiscalía Nacional, de quien ha justamente tratado con el colaborador, que podría tener incluso un cierto interés para protegerlo de eventuales no reconocimientos por parte dentro del estatus de colaborador. La Fiscalía Nacional entonces da un parecer motivado, y todo esto va a la comisión. La comisión tiene un poder autónomo de alta administración y podría incluso no recibir la instancia del fiscal de distrito. A veces hay incluso contrastes entre ambas procuras o
cuanto a las fiscalías, se trata de ver incluso a través del pedido de nuevos pareceres de disminuir estas diferencias. Entonces después se evalúa si el sujeto al final merece ser reconocido dentro de este estatus de colaborador y con todos los beneficios que merece por ese mismo Estado. En cuanto a los beneficios penitenciarios, robo otros 10 minutos porque tengo que hablar de los testigos. Con respecto a los beneficios penitenciarios, nuestro reglamento prevé que los colaboradores de la justicia se les puedan conceder beneficios penitenciarios como premio, como detención domiciliaria, por ejemplo, entre los más comunes, cuando claramente se da una separación de la organización criminal cuando su aporte se revela como importante para reconstruir los crímenes que son declarados y que han sido narrados por el colaborador, y cuando hay justamente una especie de corrección durante el itinerario en lo que respecta al beneficio premio, que es concederle un breve periodo de tiempo para que salga de la cárcel para poder tomar contacto con su familia, o en el caso del arresto domiciliario, cuando hay justamente una cierta modificación o corrección de la conducta que tiene que ser justamente acompañada por una redacción de síntesis que se hace por un equipo que vive en la estructura carcelaria donde está el sujeto que ha asumido este rol de ser colaborador de la justicia. Allí también, justo para desmontar un mito, derribar el mito de lugares comunes del colaborador que han sido condenados después a cadena perpetua o apenas de una cierta importancia, no pueden justamente tener un arresto domiciliario, sino descontaron al menos 10 años de cárcel. Y así, poco a poco, a medida que se van dando las condenas, no existe el automatismo entre colaboración de la justicia y recuperación de la libertad. No existe tampoco bajo el perfil la figura cautelar, porque muchas veces para afirmar un principio de que la colaboración representa sin dudas uno de los aspectos sobre los cuales tiene que caer la evaluación del juez, es que tiene que evaluar justamente la subsistencia o menos de los beneficios cautelares. No debe ser el único aspecto, tiene que ser seguramente una evaluación más completa, total, que no tenga en cuenta cómo se comportó en la cárcel, cómo fue el juicio de su recorrido, de una revisión crítica de su pasado criminal, pero también de la estabilidad de la colaboración. O sea que todo el sistema está finalizado justamente a reconocerle un premio a quien contribuye para luchar más eficazmente contra las asociaciones criminales. Solo en ese caso justamente los beneficios se dan y las medidas cautelares se pueden, en cierto modo, reconsideradas, o se puede al menos debilitar o disminuir las medidas cautelares que, por ejemplo, que incluye el arresto domiciliario, y justamente porque merece ser considerados, incluso, sobre todo si el tiempo no me ha permitido desarrollar todo el cuadro sobre los colaboradores de la justicia. Pero las cosas importantes más o menos fueron dichas. En lo que respecta a los testigos de la justicia, la nueva ley tiene un gran valor simbólico. Fue el fruto de una mediación importante de la Comisión Antimafia de la legislatura anterior, y es una ley seguramente que ha dado un salto, ha hecho un salto de calidad, porque distingue, por primera vez, distingue el colaborador del testigo. Hace una diferencia entre ambos. El testigo no tiene un pasado criminal. Nunca participó
ni recibió beneficios o de delitos que son el fruto de sus declaraciones, que son el objeto de sus conocimientos, de sus declaraciones. Es una persona afectada o bien testigo simplemente. Este sujeto no puede ser puesto al mismo nivel del colaborador. El testigo de la justicia, en base a la nueva ley, tiene un estatus propio que no es, en cierto modo, no es posible reconstruirlo con una referencia a la ley como se hizo hasta el 2018, hasta febrero del 2018. Pero sobre todo hay algunos aspectos de la normativa que son realmente importantes y, por ejemplo, es de difícil actuación. La Comisión se dio cuenta enseguida de que se prefiere, por ejemplo, la protección en la localidad de origen del testigo de justicia, más bien que alejarlo de su centro de intereses o de los afectos familiares. El testigo de justicia casi siempre es un empresario, casi siempre es alguien que al menos realiza una actividad comercial. ¿Por qué hacerle perder todo lo que tiene y alejarlo hacia en localidades protegidas? Es un sujeto que tiene su propia responsabilidad, ser parte, es distinto del colaborador que pertenecía a una asociación. Entonces es normal que la asociación quiera también crearle un cierto sufrimiento en el colaborador que colabora. Y el testigo no, el testigo es un sujeto que tiene que seguir viviendo en ese lugar para demostrar que la lucha contra la mafia se puede hacer manteniendo a la persona en el mismo lugar donde él ha hecho la denuncia contra las personas que lo extorsionaban o los clanes mafiosos, las bandas mafiosas que lo agredieron. Se le reconoce al testigo de la justicia la posibilidad de obtener allí donde claramente hay una confiabilidad fundamentada, que también ella tiene que ser verificada por la Fiscalía de Distrito y la Fiscalía Nacional de la Comisión, porque sin condena ni confiabilidad no se puede tomar en cuenta. Es previsto hoy no solo que se le asegure al testigo el mismo tenor de vida que tenía en el pasado, en el momento en el cual tuvo la visita, digamos, de los mafiosos, de los camorristas, sino también asegurarle las mismas condiciones económicas, que son completamente distintas, porque el tenor de vida es algo más esfumado. Las condiciones económicas, en cambio, es algo mucho más detallado, más preciso, más exacto. Y la ley dice que justamente debe ser evaluando los ingresos de los 3 años anteriores al hecho del cual ha dado testimonio. La ley prevé entonces también que se introduzca una figura que ya es necesaria en todos los casos en los cuales en cierto modo es necesario reconstruir un patrimonio o bien es necesario enfrentar el tema de los bienes confiscados. Es la figura de un referente, de un tutor, del testigo de la justicia en el ámbito del Servicio Central de Protección, que es una interfuerzas que es el brazo ejecutivo de la Comisión. Es un referente que tiene que asistirlo al testigo en todas sus opciones, porque la nueva ley prevé la alternatividad entre asunción en la administración pública, que es un derecho reconocido al testigo, pero también a los que tienen derecho a la misma, en el caso de que renunciara, y también capitalización para que pueda reinsertarse socialmente. Es importante entonces que el sujeto, una vez que tuvo el parecer favorable de las dos fiscalías, de distrito y nacional, sale con esta capitalización, sabe que si accede a la capitalización ya no puede ser asumido dentro de la administración pública. Y como en Italia los instrumentos normativos son extraordinariamente eficaces, pero se pierde muchas veces en la etapa de la realización concreta. Es bueno que esta persona realmente tenga este rol, porque
son muchos los casos en los cuales los testigos de la justicia que no fueron adecuadamente informados y entonces perdieron oportunidades que el Estado les reconocía, pero que después no pudieron recurrir a lo mismo por una cuestión de tiempo que está previsto también por la ley, o sea, vencían, digamos, los tiempos para poder ser aplicados. Para concluir, tengo que decir que la ley sobre los testigos de justicia es un paso hacia adelante extraordinario, pero como magistrado de la Fiscalía Nacional que hace parte de la comisión, les puedo decir que de aquí a decir que los problemas se resolvieron, realmente es demasiado, porque todos los días tenemos que, sobre todo nosotros, los magistrados que entramos en esta comisión, que hacemos parte de la comisión, tenemos que encontrarnos de frente con un enfoque que no distingue bien entre testigos y colaboradores, o que no entiende bien, y es difícil también hacerlo entrar un poco en la cultura de que los colaboradores son esenciales para agredir a las mafias, para atacar a las mafias. O sea, no podemos prescindir de ellos. Todas las sentencias, las más importantes de nuestro país, que han reconstruido, que han combatido contra las mafias locales y extranjeras, ante las cuales se presentan otros problemas que voy a presentar después en esta tarde en la mesa redonda, hay justamente se sirvieron de este aporte determinante de los colaboradores de justicia. Son pocas las sentencias que han podido reconstruir hechos de las distintas asociaciones o identificar patrimonios basados solo en las investigaciones o de las escuchas ambientales, telefónicas, telemáticas, satelitales, drones, etcétera. Sí, son todas importantes, todos elementos importantes en nuestro ordenamiento. También la prueba puede ser basada en una escucha telefónica, pero entrar dentro de las mafias se le puede hacer solo si se está dentro de esas mafias, con justamente la declaración de los colaboradores de la justicia, o sea, estos enfoques que son incluso contables, que se da en base a los testigos, porque es verdad que hay testigos de la justicia en nuestro país que se han aprovechado de la legislación para después construirse o formarse una condición económica que no tenían ni siquiera antes y que instrumentalizaron justamente este rol, esta calidad de testigo de la justicia. Pero también es verdad, por otra parte, que el testigo de la justicia, el empresario que, y Dios, ojalá que haya siempre cada vez más, para poder atacar esa parte gris o negra de la mafia, o sea, los cuellos blancos, los así llamados cuellos blancos, ese empresario, si colabora con la justicia y hace declaraciones útiles para las investigaciones y que entonces determina las condenas de estos clanes, tienen que ser justamente puestos en la condición de al menos de que no pierdan todo. O sea, pierden la serenidad, la tranquilidad, pero no le quitemos también la posibilidad de vivir al menos de forma digna, decorosamente su vida, al menos de la misma manera en que la vivían antes de haber declarado como testigos. Digo, estos dos institutos, el 41 bis y con todas las posibles críticas que se pueden hacer, y el de los colaboradores y testigos de la justicia, son dos pilares del sistema antimafia italiano. Los países que no tienen este sistema, estos pilares, deberían reflexionar mucho, porque en nuestro país los resultados se obtuvieron a través de estas dos figuras y el uso de estas dos figuras. Piensen que en Italia hay 740 personas sujetas a este régimen del 41 bis, o sea, 740 son los que no solo son peligrosos, sino tienen en sí el germen patógeno, esa capacidad, esa peligrosidad de ser reconocidos desde afuera como sujetos con liderazgo y capaces de dirigir desde la cárcel las organizaciones criminales. Gracias.
Muchas gracias, doctor Sirignano. Y abrimos las preguntas del público. Hay dos preguntas acá en la primera fila. La mia è velocissima perché Una rápida pregunta porque el dato de los 740 era la primera de las preguntas que quería hacer y ya la respondió. Le leí el pensamiento. Segunda pregunta. El régimen del 41 bis lo firma el ministro de Justicia, ¿ok? ¿Cuántas veces y cuántos casos, si es que los hubo, el ministro de Justicia, o sea, el poder político, dijo no a una propuesta de la autoridad judicial del 41 bis? A mí no me consta que haya alguno, me podría equivocar. También es cierto que la autoridad judicial italiana recurre a esta institución con mucho cuidado, porque hay algo que hay que aclarar en este momento. El problema que existe en Italia en este momento es que el régimen del 41 bis hace agua como consecuencia de la cantidad de 41 bis existentes y la falta de estructuras carcelarias que pueden garantizar el régimen riguroso implícito en el 41 bis. O sea, que el magistrado no tiene interés, si bien algún magistrado serio que yo conozco está un poco condicionado por esto, en el enfoque cuando se hace la evaluación de si se pide o no la aplicación del 41 bis. Pero existe este problema. Son muchos, son una gran cantidad y ofrecen un cuadro alarmante de nuestra criminalidad y que nos obliga a reflexionar sobre políticas penitenciarias, por lo menos respecto de la creación de la construcción de nuevas infraestructuras, porque esto no se resuelve diciendo, bueno, son muchos, traten de reducir los pedidos de 41 bis, porque esto sería como decir, nosotros sabemos que robás, pero no importa, seguir robando porque por un tiempo no vamos a hacer nada. Es un tema que tiene que ser afrontado con seriedad y con autocrítica por parte de la magistratura, porque es cierto que se puede hacer una revisión de los 41 bis que actualmente están vigentes. Esto nosotros lo hacemos y lo pusimos como motivo de nuestras reuniones en la Fiscalía Nacional. ¿Pero por qué se puede hacer? Porque mientras para algunos detenidos que ocupaban lugares de responsabilidad históricos, no es posible que el simple transcurso del tiempo haga una excepcionalidad. ¿Quién podría decir que Riina, o Schiavone o Bisognetti, que está desde el 93 en la cárcel, en cuanto salga y recupere la libertad de movimiento, no va a seguir en la mafia o incluso no incite o no proponga violencia contra las organizaciones que ocuparon el lugar que tenía su clan? Claro, se puede hacer esta revisión respecto de aquellos que en un determinado periodo fueron sometidos al 41 porque eran hombres de confianza de la persona que estaba a cargo. Porque si el jefe de toda la organización falleció o estaba sometido al 41 bis y nosotros tenemos 41 bis del hombre de confianza, la evolución de la criminalidad seguramente dejó un poco de lado este sujeto, ya no puede llevar a cabo esa función. O sea, respecto de ese individuo se puede revisar el 41 bis, pero hay que hacerla solo en esos casos y con mucho cuidado, porque en Italia 41 bis se discutió muchas veces y por muchos años. Hay quien dice incluso que es absolutamente ilegítimo desde el punto de vista constitucional o incompatible con los principios de la Carta de los Derechos del Hombre. Y que inclusive proponen batallas importantes en las sedes de los tribunales, pero se trata de una afirmación que lamentablemente no tiene en cuenta la realidad que representa este fenómeno. Nosotros tenemos que darnos cuenta que si recurrimos a estos instrumentos, quiere decir que el peligro
que sigue implícito en la mafia a través de los sujetos detenidos, es un peligro que no es ni remoto ni abstracto, es concreto, está probado y está tan probado que incluso lo ejercen dentro del régimen del 41 bis. Entonces nosotros tenemos que recurrir al 41 bis cada vez que la realidad de este fenómeno lo requiera. Al agradecerle su profunda intervención, ¿cómo podemos equiparnos entonces cuando viene el momento de la excarcelación? Por ejemplo, en maxi procesos, que todavía siguen siendo maxi procesos, no fue solo el de Palermo desde hace 10 años, pero respecto de los maxi procesos, nosotros muchas veces tenemos una gran cantidad de criminales que son condenados en el mismo periodo, con periodos largos de detención, con 41 bis y no solamente, y después hay periodos en los cuales grupos enteros, familias de criminales son excarceladas. Entonces, ¿cómo nos equipamos frente al fenómeno de que una vez fuera de la cárcel no haya un riesgo de que su potencialidad criminal reaparezca con dinámicas tal vez incluso más efectivas que las primeras al momento del arresto? Bueno, nosotros como autoridad judicial tenemos la información del TAP cada vez que es inminente una excarcelación de un sujeto que reviste una función dentro de la organización, tanto para el terrorismo como para las organizaciones mafiosas. Obviamente, si nosotros no tenemos elementos y es difícil hoy, aún después de muchas leyes que se hicieron, arrestar por hechos del pasado a sujetos que estuvieron en la cárcel por 10 años. Es muy difícil porque se necesita una actualidad del requerimiento de la cárcel. Muy difícil probar que un homicidio del 2000 pueda ser impugnado puede ser imputado desde el punto de vista carcelario a un sujeto que es excarcelado en el 19. La peligrosidad que tiene nadie la duda, pero es muy difícil y no siempre los jueces siguen esto, nos acompañan en esto. Lamentablemente es necesario reiniciar de nuevo con las investigaciones, tratar de tener bajo control al individuo desde el primer momento en que sale de la cárcel. Si después hablamos, y voy a ser muy breve, 1 minuto solo, de qué hacer para evitar que a lo largo de los procesos, por la prescripción de los plazos, 20, 30 o 50 personas, como pasó en Nápoles y también en otros distritos, criminales ya reconocidos puedan salir de la cárcel para ser de nuevo arrestados, tal vez con sentencias definitivas, 3 o 4 años después. Este es un problema del sistema procesal. Si no intervenimos de manera clara en este sistema que quiere parecerse al norteamericano, pero que no tiene nada que ver, nosotros nunca vamos a resolver el problema de la criminalidad. Es un discurso sobre el cual podemos volver a hablar. Nosotros en general estamos de acuerdo. Nuestro sistema acusatorio o medio inquisitorio, con las modificaciones que se introdujeron, no es adecuado para la realidad criminal de nuestro país. Nosotros no podemos transformar un sistema que en Norteamérica se aplica al 2% de los procesos en un país en el cual todo se somete a juicio y todo tiene que ser decidido por el juez. No existen obstáculos para la impugnación por ningún delito. O sea, todos van a las tres instancias. Entonces, en este país, si nosotros queremos resolverlo, y esta es la respuesta que yo le doy a todos los interlocutores internacionales que nos solicitan con razón y nos preguntan, pero con todos estos instrumentos que ustedes tienen a disposición, ¿por qué no logran vencer a las mafias? ¿Por qué incluso no son las mafias autóctonas, sino que además se instalan las extranjeras? Entonces, este instrumento antimafia, del cual ustedes están tan orgullosos, ¿para qué les sirve? Bueno, digamos que sirve, pero nuestro sistema no es un sistema serio. Nosotros vendemos las garantías que no son garantías y con este enfoque
que acercamiento que nosotros hacemos a estas garantías medio fallutas, porque tenemos que decir que una persona inocente tiene que esperar 10 años para que se lo declare inocente. Dejemos al culpable. Hay personas que pierden sus trabajos porque nunca termina de definirse la situación procesal que ellos tienen siendo decentes. No estoy hablando de los criminales, estoy hablando de las personas de bien que caen en la justicia, en la red de la justicia. Este sistema acusatorio que por algunos lados y en algunos aspectos nosotros consideramos ridículo, porque cuando se trata de probar en el pasado a alguien que conduce sin registro y que aparezca ahí uno que controla que no tuvo el registro en el momento en que se presentó, hay que postergar, o si se cambia el juez, hay que volver a hacer la declaración ante otro juez y después se puede impugnar, porque Cesare Sirignano estaba en un auto conduciendo, pero no podía conducir, y eso lleva años por simplemente un registro. O una construcción que se hace sin permiso, sin licencia. Bueno, tiene que venir primero, segundo y tercer grado y casación a decir que esa construcción está fuera de la ley. Está ahí construida en un lugar donde no se puede construir y listo. ¿Cómo puede ser que un juez pueda solucionar todos los males de nuestro país? Tenemos que ser personas serias, tenemos que incorporar un sistema que tenga prioridades, y la prioridad es la garantía verdadera del ciudadano frente a los crímenes graves y una garantía que le permita ejercer todos los derechos de defensa, pero en un proceso que no tiene que ser un proceso espectacular como el americano, que nunca se hace, porque todo se termina resolviendo en las habitaciones del fiscal y del abogado, porque ellos llegan a un pacto, a un acuerdo. Incluso en Norteamérica un homicidio voluntario se puede trocar en un homicidio de segundo grado, que en nuestro país sería bueno, pero ¿cómo? En Argentina, en nuestro país, ¿cómo puede ser que uno responda por un homicidio culposo en lugar de un homicidio de otro tipo, con un agravante? Eso es comercializar con las penas y con las vidas. Eso sucede en Norteamérica, pero nosotros tendríamos que reflexionar sobre qué tenemos que hacer para que nuestro sistema de justicia sea creíble incluso para nuestros interlocutores extranjeros. Muchísimas gracias. ¿Una pregunta más quedó? Perdón, una pregunta. Una domanda. Devo andare a cambiare la camicia, ma comunque. Bueno, son 3 cuestiones. Devo prendere un attimo. Sí. No sé si el traductor traduce el portuñol, pero que yo voy a intentar. La primera cuestión es, los abogados, cuando se van a encontrar o oír los criminosos, los registros, el hecho entre abogados y los jefes criminales, y quién los da autorización. Aspetta un attimo, perché non sta traducendo. Yo dije portuñol es más difícil. Ok. Bien, en caso del registro, ¿quién autoriza su degravación? ¿Es la autoridad judicial o administrativa? La primera cuestión. La segunda cuestión es, administrativamente, ¿el sistema prisional Italia es unitario, solo uno, o tiene administración provincial, por ejemplo, y otras más? Y la tercera cuestión es, ¿el sistema prisional argentino es totalmente estatal o tienes también unidades prisionales privadas? Es eso. No, in Italia. Allora, innanzitutto, No, quando in primer lugar, mi fa piacere di questa domanda, esta quando ho pregunta parlato me di es útil porque videoconferenze cuando yo hablé de tra il videoconferencias detenuto entre e el l'avvocato, detenido y el abogado, en nuestro país están prohibidas las escuchas entre el abogado
y el detenido. Incluso este coloquio que se lleva adelante en la cárcel entre el abogado y el detenido, excepto en un caso, que es aquel en el que hice referencia, o sea, cuando el abogado es mafioso. No es abogado y no está cumpliendo la función defensiva, sino que es un vehículo, un elemento que utiliza el clan para sacar de la cárcel información o para hacerle llegar información a su cliente, que tiene que ver con el funcionamiento de la organización. En el caso que yo relaté antes, el abogado se lo escuchaba al abogado igual que al detenido y eran sometidos a escuchas con disposiciones judiciales porque el abogado estaba acusado por asociación mafiosa, porque estaba desempeñándose como intermediario entre el clan y el detenido. El sistema italiano es unitario, estatal, existe solo una autoridad judicial, solo hay competencias diferentes que tienen que ver con el territorio, con la materia. La Fiscalía Nacional Antimafia y la Fiscalía de Distrito se ocupan de delitos de crimen organizado, terrorismo. Y la Fiscalía Ordinaria se ocupa de todos los demás delitos. Pero es una sola la oficina, la dependencia, con distintas áreas, distintas secciones dentro de la oficina de distrito. Una parte se ocupa de crimen organizado y todas las demás de los demás figuras criminales. En cada capital de región hay una oficina de distrito antimafia. En algunas regiones hay más de una oficina de distrito, pero la diferencia es solamente el territorio, no la materia. No hay una competencia federal, existe una competencia única de distrito. El único elemento que diferencia a las oficinas es el territorio. Si el delito se cometió en un determinado territorio, entonces procede la Fiscalía de Distrito de ese territorio. Si se cometió en otro o en varios, entonces se llevan adelante reuniones de coordinación en la Fiscalía Nacional para decidir qué Fiscalía de Distrito va a actuar y de qué manera lo va a hacer respecto de esa organización criminal. Incluso en lo que refiere a las estructuras de las cárceles son todas estatales. No hay una estructura privada, no hay una infraestructura privada que pueda recibir a personas detenidas. Todas pertenecen y son administradas por el Estado, el Departamento de Administración Penitenciaria. Sí, gracias. Lo demás hablamos en el almuerzo. No voy a someter el plenario a la tortura que para nosotros es crimen afianzable. Gracias. Ok, gracias. Muchísimas gracias, doctor Cesare Sirignano. Gracias a Gaia Marichiori. Ahora entonces hacemos el momento del almuerzo y nos encontramos a las 14 horas. Muchísimas gracias.